Hola, ¿qué tal mis amados? Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Les bendecimos para este 2021. Deseamos que las bendiciones de nuestro Dios sean muchas, muchas, muchas en su vida, en la salud, en la familia, en la parte económica y sobre todo en nuestra relación con Dios. Les pedimos como siempre, no dejen de seguirnos por las redes sociales, no dejen de compartir también ahí en sus redes, por favor, compartan, que esto es importante para que podamos llegar a más y más personas. Bueno, el día de hoy se tomó la decisión de hacerlo solamente en línea, no presencial como lo habíamos estado haciendo, y la razón es que hemos estado percibiendo que ha habido un rebrote muy fuerte del COVID. Entonces, para protección del pueblo de Dios decidimos no hacerlo de manera presencial. Esperamos que todo esto en esta semana, la que viene, pues resurjan todos aquellos que fueron contaminados sin que llegue a más, sin que se agrave el asunto. En algunos casos, no aquí en la ciudad, pero fuera de la ciudad tenemos contactos con congregaciones de la red de amistad y estamos viendo que el rebrote es muy fuerte. Aquí en la ciudad también hemos visto que hay un rebrote bastante fuerte. Entonces queremos proteger al pueblo de Dios. Mejor nos aguantamos unas 2-3 semanitas sin hacerlo presencial, a manera de, pero no contagiarnos, pues prolongar más este asunto. Así que les pedimos que se sigan cuidando, ¿sí? En su trabajo, en donde usted tiene que moverse por la necesidad, pero si usted no tiene necesidad de moverse, pues no lo haga, ¿sí? Así que le invitamos entonces para que nos siga por medio de las redes sociales, como siempre, en los horarios que tenemos de manera directa en vivo, ¿sí? 11:30 el día de hoy, y el jueves también, el martes de oración, martes 7 a 9, el jueves a las 8 de la noche, ¿sí? Y reanudaremos también con los matrimonios, los niños, no dejemos también de estar viendo los programas, son muy interesantes y muy bonitos, y 11:30 el domingo próximo también. Bueno, pues mire, escuchando un mensaje de nuestro presidente de la Alianza Ministerial Evangélica de Coatzacoalcos, sí, a la cual pertenecemos aquí en la ciudad, me llamó la atención un pasaje que utilizaba el pastor Víctor Manuel del libro de Joel, y meditando e investigando me di cuenta de que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos tiempos y cómo Dios utiliza una plaga, ¿sí?, de insectos para castigar a su pueblo, para hacer que su pueblo se volviera a Él, volver su corazón a Él. Y bueno, en esta ocasión, en nuestros tiempos, Dios está utilizando algo todavía más pequeño. En aquella ocasión fueron insectos y en esta ocasión Dios está usando algo, sí, que es algo, pues, una bacteria, algo microscópico, ¿sí? Y bueno, Dios lo está utilizando también para que nosotros volteemos a verlo, ¿sí? Y volvamos nuestro corazón a Él, ¿sí? Estamos viendo también que la situación cada vez se pareciera que se compone, pero no, ¿sí? Y pues necesitamos poner atención a todas estas cosas para bien de nuestra vida y de nuestra familia, ¿sí? Dios está tratando de bendecirnos, Dios está tratando de alcanzarnos. Realmente, si nos podemos saber en nuestra sociedad, en nuestras vidas, la situación de perversión, de maldad, de pecado ha ido en aumento, y entonces ahora la gracia va a rebasar todo ese pecado. Entonces sí necesitamos ver los tiempos, conocerlos y estar sobre todo muy, muy atento a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios está hablando a través de su palabra. Y para los que quieren seguirnos con su Biblia, vamos al libro de Joel, por favor. El libro del profeta Joel, capítulo 1, ¿sí? Vamos a ver los primeros 4 versículos, te los voy a leer y vamos a entrarnos en esta palabra que quiero compartir contigo en esta mañana. El libro de Joel, capítulo 1, ¿sí? Vamos a estar trabajando ahí en el libro de Joel, así que no lo pierdas, por favor. Dice así
la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. El profeta habla a los ancianos, ¿sí? No como en otros casos, hablando de los ancianos como autoridad, sino está hablando a los ancianos como personas de edad avanzada que tienen más conocimiento y sabiduría en la vida, ¿sí? Pero también habla, ¿sí?, a todo el pueblo, ¿sí? También habla a todos los moradores de la tierra, así que esta palabra también es para nosotros. Dice el verso 1, palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Se desconoce mucho acerca del profeta Joel, ¿sí? No se sabe con exactitud la fecha de su ministerio, de su profecía, ¿sí? Dónde vino, hacia dónde la dirigió, ¿sí? Se cree que fue después del exilio de Babilonia, ¿sí? Dirigido al pueblo de Israel y a todos los moradores de la tierra, como lo dice aquí mismo también, pues toca cosas mundiales como el juicio de Dios, el juicio universal de Dios, aunque estos datos, sí, del lugar, la fecha de la profecía de Joel no se pueden precisar. Dice el verso 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? El profeta dice que esto que ha sucedido, sí, que está sucediendo, que va a suceder, no ha acontecido antes en la tierra, que es algo sin precedente, como lo que estamos viviendo ahora, como lo que está sucediendo en nuestros días, ¿sí? Cosa que no había sucedido, habíamos tenido pandemias, sí, pero no de este tipo ni con estas restricciones, y esto que estamos viviendo, sí, no había sucedido de esta manera, sí, y las consecuencias que están llegando son bastante devastadoras, ¿sí? Y está sucediendo ahora mismo esta situación. Así que esto que está sucediendo, sin duda alguna que lo están viviendo nuestros hijos, ¿sí? Y ellos se lo contarán a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos. Y dice Joel que esta situación llegará hasta la siguiente generación. O sea, estamos hablando de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿sí? Y la siguiente generación. Dice el verso 3, de esto contaréis a vuestros hijos y a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Así como esto es algo extraordinario, ¿sí? Será para contarlo, ¿sí? No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos pues sin que no está pasando nada, porque realmente está sucediendo algo sin precedente que habíamos vivido o que hubiese vivido alguien. Verso 4 dice, lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Oruga, un insecto que vive de la vegetación, una de las etapas de la langosta. Trabaja con la langosta, ¿sí? A la par, ¿sí? Devora la tierra, ¿sí? Viene de la palabra yekek, en hebreo, de una raíz que no se usa, que significa lamer, devorador, especialmente la langosta joven, langostón, pulgón, revoltón. Hay quienes dicen que se trata de 4 insectos diferentes, pero la mayoría coincide que se trata de uno mismo, ¿sí? En sus 4 etapas de desarrollo. Lo que sí sabemos es que estos insectos viajan por miles, ¿sí? Cuando surcan los cielos, prácticamente, ¿sí? Debido a la multitud de ellos, se oscurece todo el cielo, ¿sí? Y desaparece todo lo que esté a su paso de vegetación. Prácticamente dejan limpios los árboles, los sembradíos, o sea, acaban con todo. O sea, da cuenta que a la hora que va pasando es como si fuera una trilladora gigante
que dejan todo totalmente limpio, sin frutos, sin hojas, totalmente devastados, ¿sí? Y viene a raíz de esto un empobrecimiento y una terrible calamidad que Dios usó para llamar al arrepentimiento a su pueblo y a la tierra entera, como lo está haciendo ahora. Sin duda alguna que muchos han recapacitado en estos tiempos de buscar a Dios, porque realmente llega un momento en que en la situación tan indefensa en la que se encuentran, no hay medicina, no hay doctor, no hay hospital, no hay oxígeno, y prácticamente solo nos queda recurrir al único Dios vivo y verdadero, que sigue haciendo milagros, señales y prodigios. Así que esta situación, ¿sí?, también estamos viviendo en estos días, no con la oruga, no con el saltón, no con el pulgón, sino con algo todavía más pequeño, ¿sí? De hecho es algo microscópico, ¿sí? Un virus, ¿sí? Aunque más pequeño, ¿sí?, los estragos han sido mucho más graves y terribles. Pues estamos hablando de la vida misma, ¿sí?, en los seres humanos. Este virus ataca la vida de los seres humanos, no va a la vegetación, no va al campo, va directamente a la vida de los seres humanos y ataca la condición física de ellos, ¿sí? Yo no sé qué tantas cosas habrá perdido en esta pandemia, ¿sí? Si fue material, ¿sí?, como su trabajo, sus prestaciones, sus bonos económicos, si fueron familiares, amigos, ¿sí?, esposa, esposo, ¿sí?, que perdiste, o fueron sueños, proyectos, ilusiones, y hasta has caído en depresión, ¿sí? No sé si es que Dios ha enviado, ¿sí?, este virus para llamar nuestra atención. Yo sí sé y creo que este virus Dios lo ha enviado precisamente para que nosotros le busquemos, para que alcemos nuestros ojos a Él con todo nuestro corazón. Tú y yo sabemos cómo está la situación mundial en cuanto a la perversión, en cuanto al pecado, ¿sí?, en cuanto a llegar al grado tal de matar gente sin sentido, niños, mujeres, etcétera, etcétera, como si no hubiera ya un sentimiento, como si no hubiera un alma, como si no hubiera algo que molestara la conciencia. Entonces todo esto se está degenerando. Yo creo que de alguna manera esta pandemia ha detenido un poco, no todo, ¿sí?, ha detenido todo esto, ¿sí? Y nos queda solamente recurrir a Él, pues es el único que puede ayudarnos en medio de todo esto, ¿sí? Y en medio de lo que vendrá, pues como dice su palabra, estamos en principios de dolores. Pero también sé que en medio de todo esto, ¿sí?, Él nos puede guardar, ¿sí?, no solo eso, sino que también nos puede hacer prosperar, ¿sí?, en lo familiar, en la salud, en lo espiritual, ¿sí?, en lo económico, ¿sí? Y así que no desaproveche más este tiempo y busque la manera y la forma de relacionarse más con Dios, ¿sí?, y de saber más de Él, ¿sí?, cómo buscar más su presencia, cómo estar más en una mayor intimidad con Él. Y si usted no sabe cómo hacerlo, comuníquese con nosotros, le podemos guiar, le podemos ayudar para que esto sea así, ¿sí? No te quedes con el sentido de pérdida por lo que está pasando, ¿sí?, sino ve más allá. No te quedes solamente, no te limites a lo que está sucediendo a tu alrededor, caigas en depresión, te paralices en tus proyectos, sino no permitas que esto detenga tu vida, sino vamos más adelante, ¿sí? El profeta Joel nos habla de todas las calamidades que sufrieron, ¿sí?, cuando Dios mandó esta plaga, pero también, como te dije, hay un cambio de esperanza, ¿sí? Hay palabra de bendición, ¿sí? Hay una fe y una esperanza en medio de todo esto que parece adverso. Te lo podemos decir nosotros que hemos pasado por situaciones adversas, ¿sí?, por situaciones difíciles, pero hemos visto la mano de Dios poderosa en medio de nosotros, hemos visto los milagros de Dios, ¿sí?, en la salud, en lo económico, en lo familiar, y hemos visto no solo en lo personal, en la familia, sino también en la familia que conocemos del pueblo de Dios, sí, por muchos lugares y aquí mismo en la ciudad. Así que hay palabra de bendición para ti, especialmente en este día, ¿sí?
Dice el verso 9, desapareció de la casa del Señor la ofrenda y la libación. ¿Sí? Los sacerdotes ministros del Señor están de duelo. El campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido y el mosto está pasado y se perdió el aceite. Verso 11 dice, confundidos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, también el ganado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. La situación era terrible, ¿sí? Todo esto que vino, ¿sí? Prácticamente una plaga sobre otra, ¿sí? Algo que daba, ¿sí? Se lo llevaba a la otra, y así sucesivamente hasta llegar a un empobrecimiento total, a una ruina total, ¿sí? Al grado tal que ya no había ni siquiera para llevar ofrendas a la casa de Dios, al grado tal que ya no había ni siquiera para ofrecer cereales, para ofrecer libaciones, para ofrecer nada en la casa de Dios. Entonces prácticamente los sacerdotes que ministraban en la casa de Dios dejaron de operar por la misma situación. Que esto no nos paralice, que esta situación no nos paralice. Dios puede bendecirnos en medio de todo esto. Verso 13 dice, vestidos del luto y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid con ropas ásperas, ministro de Dios. Dios llama a que le busquen, Dios llama a que la gente clame a Él, ¿sí? Dice este verso, quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la liberación. Qué terrible, qué tremendo cuando estas situaciones nos llevan, ¿sí?, a apartarnos de Dios, cuando estas situaciones nos llevan a dejar de adorar a Dios, a dejar de glorificarle. Que no te suceda esto. Ciertamente ahorita vamos a estar cerrados en la congregación, ¿sí?, pero a través de línea, a través de las redes sociales vamos a estar en contacto, ¿sí?, y vamos a estar adorando al Señor, vamos a estar apoyándote para que adoremos al Señor, para que le glorifiquemos, para que le busquemos. Manejamos un tiempo con Dios ahí, una porción de la palabra de Dios para cada día, para buscarle, para estar ahí en la intimidad, para estar ahí adorando y recibiendo palabra de Él, ¿sí? Así que aquí la recomendación del profeta, verso 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Ciertamente nos toca buscar más a Dios a través de la oración, a través del ayuno, ¿sí? Y como cada año lo hacemos, ¿sí?, los primeros días de enero, ¿sí?, convocamos 21 días de ayuno, y este año no será la excepción, así que estate pendiente. Lo vamos a estar haciendo a partir del día 11, ¿sí? No solamente nosotros como Amistad de Coatzacoalcos, sino que toda la red de amistad, ¿sí?, en toda la República y en el extranjero, vamos a estar teniendo este ayuno de 21 días, buscando la presencia de Dios, orando, ayunando, clamando a Él, pidiendo salvación, pidiendo salud, pidiendo bendición para esta nación y para cada nación donde se encuentra el pueblo de Dios. Sí. Verso 15, ay del día, porque cercano está el día del Señor, vendrán como destrucción de parte del Todopoderoso. Verso 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el poder y el placer de la casa de nuestro Dios. Wow, ciertamente sí. Muchas personas en este tiempo han estado padeciendo situación económica donde el alimento ha escaseado, ¿sí? Si es que no ha sido quitado del todo, pero sí ha escaseado, ¿sí? Y esperemos que no haya sido quitado del todo, ¿sí?, de delante de nuestros ojos. El adversario quiere despojarte de lo que tienes. Vimos la situación con nuestros hermanos de Tabasco, la inundación, cómo fueron quitados de sus hogares, de su comodidad, de sus siembras, de su ganado, en fin. Están viniendo calamidades a la par también de este virus. No solamente el virus, hemos visto inundaciones, hemos visto terremotos, hemos visto cosas que están pasando donde cual Dios está llamando nuestra atención para buscarle cada día más. Así que dice que
fue quitado el alimento delante de nuestros ojos, ¿sí? Y sobre todo dice algo muy importante, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Esto ha querido hacer el adversario, quitarnos, ¿sí?, el alimento, ¿sí?, ya sea físico, pero también el espiritual, ¿sí? Así que por un tiempo, ¿sí?, estuvimos abiertos y muchas personas no vinieron a la casa de Dios, aunque ya estábamos teniendo reuniones presenciales. Había gente que no estaba viniendo a la casa del Señor, ¿sí? Y les fue quitado ese placer de venir a la casa de Dios, cantarle, adorarle, ¿sí?, por el miedo, por el temor del contagio, pero de todas maneras salían al supermercado, salían a hacer sus compras, salían a trabajar, salían a hacer sus necesidades que requerían. Entonces, si a veces, sí, el adversario nos paraliza con respecto a las cosas de Dios y nosotros seguimos haciendo las cosas seculares también, sí. Así que yo te invito para que ahora que volvamos a reabrir, no te detengas de venir a la casa de Dios. Ven con gozo, ven con alegría, ven con fe, ¿sí? No te detengas por el temor, no te paralice el pánico, ¿sí? Así que esperamos que en esta nueva apertura lo hagas, ¿sí? Que no te roben el gozo, la alegría de venir a adorarle al Señor en su casa, ¿sí? Para cantarle, para adorarle con todo nuestro corazón. Yo sé que lo puedes hacer en tu casa y está bien que lo sigas haciendo y que lo hagas diariamente, pero recuerda que el hacerlo en la casa de Dios tiene algo muy especial, ¿sí? Es algo mucho más importante, como dice el salmista, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, además de la unción, ¿sí?, de que suelta en la adoración, en la alabanza y a través de su palabra. Así que sigue diciendo el profeta, todo el libro, ¿sí?, es un canto, ¿sí?, y una expresión poética de lo que vivieron, de las cosas adversas, pero también de palabra de confianza y de fe en Dios. El verso 17 dice, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los silos destruidos, porque se había secado el trigo. Cómo gemían las bestias, cuán turbados andaban los hatos de los bueyes, porque no tenían pastos, y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. A ti, Señor, clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, pues se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió la pradera del desierto. Qué terrible situación, no solamente la devastación a través del saltón, de la oruga, del pulgón, sino que también hubieron incendios que quemaron lo poco que quedaba, y esto hizo que no hubiera ni siquiera pastos, alimento para el ganado. Qué tremenda situación vivió el pueblo de Israel, qué tremenda situación haber llegado una hambruna tremenda, una pobreza, una ruina total ahí a esta región. Y gracias a Dios que en medio de todo esto las naciones están tratando de resurgir económicamente ahora en nuestros días, ¿sí? De ahí que a veces cierran las ciudades tratando de que el contagio no avance, no continúe, pero de alguna manera tienen que reabrir por la parte económica. No se puede paralizar la industria, el campo, todas las actividades económicas, porque caeríamos en una devastación económica terrible, ¿sí? Y aquí viene la razón por la cual Dios mandó todo esto. Capítulo 2, verso 12 dice, ahora pues, dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con llanto y lamento. Perdón, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí. Esto es ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios. Gloria a Dios. Todo lo que hace es para bendecirnos, todo lo que hace es para llamar nuestra atención y acercarnos a Él. Qué tremendo, ¿no? Él mismo nos da la solución a través de su palabra.
Ahora pues, dice el Señor, conviértanse a mí, búsquenme, ¿sí? Con todo su corazón, con ayuno, con llanto, con lamento. Ciertamente la situación que estaban viviendo era terrible, la situación que estaban pasando era terrible. Sí había dolor, había tristeza, había llanto, sí. Y el Señor dice, está bien, derramen su corazón, clamen a mí, lloren, lamentense, rasguen sus vestidos, ¿sí? Rasguen su corazón, no vuestros vestidos. Conviértanse con todo su corazón a mí, ¿sí? Porque dice que soy misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y además se duele del castigo. Alguien que sufre el castigo juntamente con nosotros es Dios mismo. ¿Por qué? Porque su intención no es castigarnos, su intención es bendecirnos, pero debido a la maldad, debido al pecado, debido a la situación que a veces vivimos sin voltear a verlo, sin buscarlo, Él tiene que llamar nuestra atención de alguna forma. Y dice el verso 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de sí? O sea, cuando nosotros le buscamos y clamamos a Él se arrepiente, detiene la situación y deja bendición detrás de sí. Así que gloria a Dios, ¿sí? Su intención no es lastimarnos, sino por el contrario, que tengamos una mayor relación con Él, que le conozcamos más y que disfrutemos más de Él. Verso 15 del capítulo 12, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y aún a los que maman, y salgan de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que no la dominen las naciones, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Ciertamente mucha gente ha buscado a Dios en estos tiempos por medio de esta situación, pero también es cierto que muchos han renegado, ¿sí? Porque se dicen eso, ¿dónde está Dios? Que no tiene misericordia de los que están falleciendo. Ciertamente Dios tiene misericordia, es grande misericordia, y Él está buscando, llamando nuestra atención para bendecirnos. Verso 18 dice, y el Señor solícito por su tierra, el Señor solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios quiere perdonarnos, quiere darnos salvación. Verso 19, responderá el Señor y dirá a su pueblo, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré, en oprobio entre las naciones. ¡Wow! Dios respondiendo, sí, al llamado de su pueblo. Dios respondiendo a la oración de su pueblo y dice, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. O sea, Dios traerá su bendición familiar, económica, espiritual, de salud a nuestra vida. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verso 20 dice, haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental y su final hacia el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¡Wow! Dios mismo nos defenderá y peleará por nosotros y echará fuera a nuestros enemigos, ¿sí? Gózate, alégrate y adórale, porque Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu salud, Dios tiene cuidado de tu situación económica, de tu familia. Solo tenemos que clamar a Él con todo nuestro corazón, solo tenemos que arrepentirnos con todo nuestro corazón y buscarle cada día. Verso 21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán y los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. ¡Wow! O sea, todo lo devastado, todo lo que se había comido el saltón, la oruga y el pulgón, Dios lo va a restaurar, ¿sí? Dios va a bendecirlo nuevamente. Verso 23 dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. La bendición que viene sobre el campo, la bendición que viene sobre la ciudad, la bendición que viene sobre sus hijos, viene a tiempo, ¿sí?
no se va a tardar. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, Dios va a restaurar las cosas de una manera plena y total. Verso 24 dice, las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Wow. Verso 25, yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Podríamos parafrasear y decir ahora, yo restituiré los años que estuvieron pasando por este virus, todo lo que perdieron a través de esta situación, lo voy a restituir, ¿sí? Y los voy a bendecir. Verso 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con nosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Wow! Si hubiera una pérdida en todo esto, Él la restituirá. La palabra restituir es shalom, ¿sí? Y significa estar seguro en mente, cuerpo o estado. O sea, Él te va a afianzar, ¿sí? Emocional, físicamente, ¿sí? Estar completo, ¿sí? Por implicación también ser amistoso. O sea, Dios va a restaurar nuestra amistad con Él por extensión recíproca, ¿sí? También significa, ¿sí? Cumplir, dar el pago, devolver, escoger, hacer enmiendas, ofrecer pacíficos, pagar el daño, ¿sí? Hacer paz, próspero, ¿sí? Quemar, recomendar, recompensar, resarcir, restituir, ¿sí? Así que todo eso significa la palabra restituir. Dios va a restituir toda situación que hayamos perdido en medio de esta pandemia, en medio de esta situación. Pero lo mejor de todo es que nos vamos a volver a relacionar con Él. Lo mejor de todo es que vamos a volver a tener y gozar de su presencia, volver a estar en su casa adorándole. Sí. Mira lo que dice el Señor, verso 28. Después de esto, después de haber pasado por todo esto, sí, y de que haya restituido lo que se haya perdido, aún tiene más para ti y más para mí, ¿sí? Que es totalmente invaluable, ¿sí? Dice, después de esto, ¿sí? El verso 28, después de esto, ¿sí? O sea, de toda esa calamidad que ha pasado, después de todo lo que vivieron, dice, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. ¡Wow! Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos oirán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, ¿sí? También los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué bendición! Que Dios en medio de todo esto aún quiere bendecirnos aún más. Mira, déjame decirte algo, ¿sí? Todos los grandes hombres de Dios en estos tiempos, porque hay profetas de Dios en estos tiempos, el ministerio profético sigue activo, están hablando de un gran avivamiento que viene después de esto. Es más, hay una palabra que envía a nuestro pastor general, el pastor Ernesto Alonso, hay una palabra que nos envió a los pastores, ¿sí? Donde él piensa que en este año, en este mismo año, se va a comenzar a ver el repunte de un gran avivamiento, ¿sí? Sobre nuestra nación, y yo creo que sobre el mundo entero, pero en especial en nuestra nación. Así que estemos apercibidos, estemos atentos de lo que viene. Voy a hacer llegar este mensaje a los líderes y a lo mejor también a los servidores de la congregación para que esta palabra se extienda también y la podamos disfrutar. Pero qué bendición que después de todo esto que estamos pasando, sí, viene ese gran avivamiento, viene esa gran bendición sobre nuestras vidas, y el avivamiento tiene que ver con gozarnos, alegrarnos delante de Él, mantenernos en su presencia, disfrutar de su adoración, disfrutar de Él, ¿sí?
y por ende todo alrededor, nuestro alrededor será bendecido. Nuestra familia, nuestras casas, nuestro trabajo, nuestros negocios, todo será bendecido. Así que no te detengas, no te detengas. Sigue diciendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. Está hablando ya del día de la venida de nuestro Dios, cuando vendrá a ser su juicio final. Y esto sabemos que ya ahora está más cerca que nunca. Verso 32 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! ¡Qué bendición! Que la gente va a poder clamar a Dios y alcanzarán salvación y alcanzarán misericordia, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá bendición, en su presencia, en su adoración habrá salvación, como ha dicho el Señor, sí, y entre el resto, el cual Él habrá llamado. ¡Wow! ¡Qué bendición maravillosa! Que después de todo lo que estamos pasando, Dios tiene palabra de bendición y sobre todo seguirnos dando de su Espíritu Santo. Mira, qué maravilloso que podamos tener la presencia de su Espíritu Santo en estos días. Lo tenemos, lo disfrutamos. Pero si viene un avivamiento, un resurgimiento aún más fuerte, será aún mayor bendición. Los que hemos experimentado la presencia de Dios, los que hemos experimentado su Espíritu Santo, sabemos que no hay nada que pueda igualar ese sentir, no hay nada que pueda igualar estar ahí en su presencia, porque es algo maravilloso, es algo que te trae plenitud. Si conoces el significado de esta palabra, trae plenitud, donde el ser humano está en total plenitud, en total unidad con Dios, en total unidad con su Espíritu Santo. Así que no estés lamentando la situación, no estés preocupado, no estés angustiado, no estés en depresión. Hay palabra de bendición para tu vida. Para este 2021 Dios tiene grandes cosas para ti, así que no te detengas en buscar a Dios. Hay bendición en su presencia, hay bendición al adorarle, y Él traerá después de todo esto, sí, un avivamiento maravilloso que lo podemos ya percibir en el aire, en el espíritu, y vendrá y traerá salvación también. Así que si tú tienes familiares, amigos, vecinos que no conocen al Señor, comienza a pedir por ellos, porque también habrá salvación para ellos. Así que yo te pido que no bajes la guardia, por el contrario, ¿sí? Tomemos el consejo del profeta, buscarle en oración, en ayuno, este comienzo de año, estemos preparados y apercibidos, ¿sí?, de lo que vamos a estar haciendo. Nuestra reunión de primicias también la vamos a posponer cuando tengamos nuestra reunión presencial. Yo sé que ustedes van a guardar sus primicias para traerlas al Señor. ¡Qué bendición! Porque eso significa que Él es lo primero en nuestras vidas, que Él tiene el primer lugar en nuestras vidas. Así que no dejes de prepararte, no dejes de estar atento y sobre todo de buscar su presencia. Reciban un fuerte abrazo a la distancia, les bendecimos. Mi esposita les manda también un fuerte abrazo y muchos saludos y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga y los guarde a todos. Amén, amén, amén.